Los llamativos titulares de los medios de comunicación, las hordas de reporteros esperando captar un momento noticiable en la cámara, los familiares ansiosos de que se haga justicia, las dos partes defendiendo sus casos y todos los tejemanejes de un juicio se reducen a unas pocas palabras conocidas como la sentencia. Son estas palabras las que determinarán el destino del acusado. En este vídeo le mostraré cómo reaccionaron estos 9 mafiosos ante una de las sentencias más duras. Cadena perpetua. John Gotti, el jefe de la familia Gambino, que desafiaba la cárcel, protagonizaba por fin el final de su era. Pensar que había sido delatado por uno de los suyos, un cliché a todas luces, debió de ser una experiencia dolorosa. A pesar de ello, Gotti confiaba en que al final ganaría. Después de que el juez leyera su sentencia, declarando que Gotti pasaría el resto de su vida en prisión, el jefe mafioso de 51 años sonrió y negó con la cabeza en silencio cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir. Pero Gotti tenía algo que decir, aunque no iba dirigido al juez, sino a su aliado más cercano, su coacusado y socio en el crimen, Frank Lacostio. Como para tranquilizar a su amigo, Gotti tocó a Lacostio en el hombro y le dijo: «Acabamos de empezar a luchar». Según su abogado, el estado de ánimo de Gotti era digno, fuerte y resuelto, pero el jefe mafioso tenía motivos para estar confiado. Después de todo, había logrado eludir la condena en 2 ocasiones, lo que le valió el apodo de El Don de Teflón. Pero esta vez se le iba a pegar, porque uno de sus subjefes de confianza se había cambiado de bando y estaba soltando la sopa. Sammy the Bull. Gravano era el sicario de la mafia, así que es mejor creer que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. Y cuando se puso en contacto con el ayudante del fiscal diciendo que quería reunirse, John Gleason supo que tenía un as que podía ayudarle a encerrar definitivamente a Gotti si jugaba bien sus cartas. Gleason ya había perdido un caso contra el Dapper Don, como algunos llamaban a Gotti, y no estaba dispuesto a repetirlo. Pero nada le preparó para saber hasta qué punto Gravano estaba dispuesto a cooperar con el gobierno. Según Gleason, cuando se reunió con Gravano, el antiguo subjefe de la mafia fue directo al grano diciendo: «Quiero saltar de nuestro gobierno a vuestro gobierno». Pero, ¿por qué Gravano cambiaría de bando respecto a su jefe? Bueno, durante las audiencias previas al juicio, se habían reproducido grabaciones del FBI en el tribunal, y según Gravano, sonaba como si Gotti estuviera dando órdenes para que mataran al ex sicario. Gravano también reveló a los fiscales que, si ganaban el caso, Gotti probablemente le mataría, y que para evitarlo, él tendría que dar el primer paso y matar a Gotti, a sus hermanos e incluso a su hijo. Con Gravano como testigo clave, Gotti fue finalmente condenado, poniendo fin a su juego del gato y el ratón con la ley. Fuera de la sala del tribunal, una multitud de unas 1000 personas se había reunido para protestar. Los manifestantes, tal vez incitados por la familia Gambino, destrozaron varios coches e hirieron a unos 8 agentes de policía, pero esta vez los fiscales habían conseguido atrapar a Gotti con la ayuda de Gravano. El Dapper Don, conocido por su llamativo estilo de vestir y sus caros trajes, iba a pasar por fin a vestir monos naranjas el resto de su vida. Frank Lacostio se mostró desafiante, pero quizás solo estaba sacando fuerzas de su amigo y jefe, John Gotti, considerado el capo del crimen más extravagante de la historia. Después de que el juez leyera su sentencia, Lacostio decidió romper el silencio posterior a la sentencia con lo que yo llamaría la declaración más leal, teniendo en cuenta que su vida, tal y como la conocía, había terminado. Primero empezó diciendo al tribunal que era inocente, y luego dijo que era culpable, pero no culpable de los delitos de los que se le acusaba. Según Lacostio, su único delito fue ser amigo de John Gotti. Pero soy culpable de ser un buen amigo de John Gotti. Y si hubiera más hombres como John Gotti en esta tierra, tendríamos un país mejor. Para la mayoría de la gente que sabía lo que Lacostio y su jefe habían hecho como líderes de la familia criminal Gambino, su declaración podría resultar risible. Pero la multitud que se había congregado fuera de la sala del tribunal, coreando su apoyo a los cabecillas de la familia del crimen, casi hacía parecer que se estaba juzgando a 2 hombres inocentes. Pero podría tratarse fácilmente de un complot de la familia Gambino, con un largo historial delictivo en Nueva York. Lacostio se había unido a la familia como corredor de apuestas y prestamista. Un puesto muy importante en la familia mafiosa porque es el responsable directo de sacudir a cualquiera que esté en deuda con la familia y asegurarse de que se pagan todas las deudas. Pronto fue ascendido a jefe de una rama de la familia Gambino en el Bronx, Nueva York, adoptando el nombre de Capo Regime.
Desde capo regime, Locastio fue ascendido de nuevo al puesto de subjefe después de que el anterior fuera a prisión. Más tarde le nombraron consigliere, es decir, la mano derecha del jefe, el susurrador del rey. Tenía los oídos del jefe, un cargo que solo se concedía a una persona de confianza. Con esa posición, no fue una sorpresa que Locastio se enfrentara a cargos similares a los de su jefe: crimen organizado, asesinato, conspiración para cometer asesinato, apuestas, obstrucción a la justicia y fraude fiscal. Fue condenado a cadena perpetua, pero su historia no acaba ahí. Durante su estancia en prisión, la amistad entre Locastio y su jefe se tensó después de que ambos discutieran. El incidente involucró al antiguo sicario que se había vuelto contra el jefe, Sammy the Bull Gravano. Según la historia, Locastio había compartido naranjas con su amigo y jefe Gotti, y con el soplón de la mafia Gravano. Compartir una naranja con un soplón pudo ser lo que desencadenó que su antiguo jefe menospreciara a Locastio ante otros reclusos. Enfurecido y humillado, Locastio, que antes juraba lealtad a Gotti, ahora juraba matarlo. Locastio planeó con Sammy matar al jefe, pero entonces Sammy desveló su pequeño secreto en su libro titulado Underboss. Cuando Gotti se enteró de lo que planeaba su mejor aliado, ordenó matar a su antiguo consigliere. Sin embargo, ni Locastio ni Gotti pudieron llevar a cabo sus planes de matarse mutuamente. Locastio permaneció en prisión hasta que finalmente murió en octubre de 2021 a causa de múltiples complicaciones médicas. Joey Lombardo. Lombardo se presentó ante el tribunal sentado en una silla de ruedas. No se sabe si se trataba de una de sus travesuras o si estaba realmente enfermo. Sea lo que fuere, no importó al juez, que le impuso una pena de cadena perpetua. Sin embargo, Lombardo permaneció inquebrantable, diciendo al tribunal que era inocente de los cargos por los que había sido condenado. «Ahora supongo que el tribunal me va a condenar a cadena perpetua por algo que no hice», dijo Lombardo. También dijo que lo sentía por la familia de las víctimas, pero que él no tuvo nada que ver con el asesinato. La familia de las víctimas tenía otra historia que contar. Para ellos, Lombardo fue un asesino que se llevó a su padre y marido, Danny Seifert. Danny y Lombardo eran amigos íntimos, pero según los investigadores, esa amistad se agrió cuando Lombardo se enteró de que Danny estaba hablando con el FBI. Antes del incidente, Lombardo se había colado en casa de los Seifert para aprovecharse de los negocios de Danny para blanquear dinero. Además de tener una reputación aterradora como asesino despiadado de los Chicago Outfits, Lombardo también tenía un carisma inusual que le ayudaba a llevarse bien con los demás. Se ganó el apodo de payaso por sus payasadas, como cuando se tapaba la cara con un periódico al salir del juzgado. También tenía un don de gentes muy evolucionado, una habilidad natural para desarmar a la gente, inteligencia callejera y un encanto bobalicón, según el FBI. Por eso, no le resultó tan difícil acercarse a la familia Seifert, hasta el punto de que se consideraban amigos íntimos. Incluso llamaron a uno de sus hijos Joey, como el jefe de la mafia. Sin embargo, para Lombardo no eran más que negocios, ya que pronto demostraría a Danny y al FBI que le habían subestimado. Cuando los Seiferts se dieron cuenta de que estaban en la cama con el diablo, ya era demasiado tarde. Danny había sido escogido como testigo clave contra Lombardo, y cuando se corrió la voz, le pusieron una orden de búsqueda y captura. Varios hombres lo persiguieron y le dispararon delante de su mujer y su hijo 2 días antes de que testificara ante el tribunal. Su hijo menor, que irónicamente había recibido el nombre de Lombardo, recuerda haber visto a unos hombres perseguir a su padre como una manada de animales hambrientos, y eso le hizo sentirse como un cobarde por no buscar venganza. Lombardo no pudo escapar del asesinato de Danny, y aunque se declaró inocente, el juez no se lo creyó. Después de escucharle, el juez le dijo a Lombardo: «Lo peor que has hecho es terrible, y no veo arrepentimiento en ti». Muchos años después, Lombardo seguía insistiendo en que era inocente y continuaba buscando formas de apelar su sentencia. También escribió varias cartas en las que se quejaba de su precaria salud y del maltrato que recibía en el centro donde estaba encarcelado. Terminaba su carta reafirmando su inocencia diciendo: «Sentado en esta silla de ruedas, no soy culpable de ninguno de los cargos que se me imputan. Repito una vez más, no soy culpable de todos los cargos de la acusación. Descanso mi caso, juez». Madonna Matthew. A sus 84 años, Madonna no estaba en su mejor momento, y tras cumplir condenas de prisión consecutivas, debía de estar preparándose para dejar atrás sus días de mafioso. Pero pronto se dio cuenta de que la ley tiene mucha memoria y no perdona. Madonna, que ya cumplía una condena de 5 años, se presentó ante el juez alegando su inocencia mientras era condenado a cadena perpetua. Dijo:
Soy inocente. No tuve absolutamente nada que ver con la trágica muerte de Michael Meldish. No conspiré con nadie. Él y otros 2 miembros de la familia del crimen Lucchese, una de las 5 familias del crimen organizado de Nueva York, habían tramado y ejecutado la muerte de Michael Meldish, que era el líder de la banda Purple de East Harlem. Michael y Madonna habían sido aliados hasta que llegó el momento de saldar una deuda. Por alguna razón, Michael se negó a pagar los $100,000 que le habían prestado, y en lugar de acercarse a su aliada con una buena razón, Michael mandó a Madonna a tomar por culo. De jefe del crimen a jefe del crimen, Michael debía saber que mandar a Madonna a la mierda era una sentencia de muerte. Quizá esperaba que, como amiga, Madonna fuera indulgente, o al menos no se lo tomara a pecho. Pero había juzgado mal o menospreciado a su aliada, porque el jefe de la familia Lucchese no iba a dejarlo pasar. Inmediatamente le dio un golpe a su antiguo aliado con la ayuda de sus amigos cercanos, Londonio y Cadwell. Londonio condujo al desprevenido Michael a un lugar donde Cadwell estaba esperando para acabar con él. Después de que el trabajo estaba hecho, el cuerpo de Michael fue visto por una mujer que pasaba por allí, pensando que el conductor estaba borracho. Cuando se acercó a investigar, se dio cuenta de que el conductor no estaba borracho, estaba muerto. Aunque Madonna negó tener algo que ver en la muerte de su antiguo aliado, no hay forma de que pueda probar que no dio la orden, siendo que en ese momento era el jefe de la familia Lucchese. Cadwell y Londonio no actuarían por su cuenta. Además, Madonna puede parecer afectado por la edad, pero no te equivoques, no se convirtió en jefe por un golpe de pérdida, pagó sus deudas. Madonna se afilió a la familia Lucchese como recompensa por guardar silencio después de que un gran jurado le citara y exigiera información sobre las actividades de narcotráfico en la zona de Nueva York. En aquel momento, Madonna cumplía una condena de 30 años de cárcel por tráfico de drogas. Sin duda, tenía algunos nombres, pero Madonna no era un soplón. Como decidió guardar silencio, incluso después de que se le prometiera inmunidad, el juez añadió 528 días más a su condena. Pero el silencio de Madonna mereció la pena, y le dieron un puesto en una de las principales familias del crimen de Nueva York. Pronto fue ascendido al puesto de capo, y luego pasó a formar parte de la cúpula de la familia. Desde allí ascendió al rango de jefe en funciones. Pero a diferencia de muchos otros jefes del crimen, que suelen pasar los últimos años de su vida en la cárcel, Madonna ha entrado y salido del sistema tantas veces que debía de estar contando los días que faltaban para salir por fin en libertad. Sin embargo, su pasado le alcanzó, y la esperanza del envejecido jefe del crimen de salir algún día de la cárcel se esfumó en pedazos. Frank Calabrese Sr. Yo no diría que la reacción de Frankie ante su condena a cadena perpetua fue de conmoción o remordimiento. Podría decir que tuvo remordimientos, pero definitivamente no por los crímenes que había cometido. Su arrepentimiento era mucho más personal, nacía de la traición al escuchar a su hijo testificar contra él y la organización. Cuando estaba matando, quería asegurarse de que estabas muerto, así que le encantaba estrangularte y luego cortar la garganta de oreja a oreja. En algún momento, se dice que Frankie le susurró algo a su abogado, y luego sonrió. Sonrió satisfecho y sacudió la cabeza mientras su hijo le clavaba el cuchillo metafórico cada vez más hondo en el corazón, con palabras que definitivamente alejarían a su padre de por vida. Frankie era un hombre hecho y derecho, un término que se utiliza para referirse a un miembro de la mafia. Entendía lo que se debía y lo que no se debía hacer en la organización, e incluso lo hacía cumplir. Una de las normas de la organización era un código de silencio y honor, el juramento de omerta, que prestan todos los miembros de la organización. Tal vez Frankie tenía grandes esperanzas de que algún día su hijo ocuparía su lugar en la organización, pero no sabía que Junior, como solían llamar a su hijo, tenía sus propios planes. Junior había decidido cooperar con el gobierno y desvelar todos los secretos de la organización a la que había sido leal durante la mayor parte de su vida. No porque no supiera que eso iba en contra del código de la outfit y podía llevarle literalmente a la muerte. Tampoco porque no comprendiera que la lealtad a la familia Outfit está por encima de cualquier otra cosa, incluso de Dios. En su testimonio, el progenitor del jefe del crimen había mencionado que una vez juró vengarse si mataban a su padre y a su tío. Así que estaba claro que sabía lo que hacía. La pregunta es, a pesar de saber esto, ¿por qué Junior dio la vuelta a las diapositivas? Es porque mientras cumplía condena en prisión por usura, Junior llegó a una conclusión: no había salida. Según su testimonio, está claro que esto era algo que había hablado con su padre. Junior había querido que Frankie dejara lo que estaba haciendo y se apartara de las actividades de la organización. Pero cuando quedó claro que su padre era un mafioso,
hasta la médula, y que Frankie no tenía planes de retirarse ni de dar un paso atrás, Junior decidió convertirse en un chivato. En cierto modo, esta fue su mejor decisión, ya que, a diferencia de su padre, que se había incorporado plenamente a la organización, no se menciona que Junior hubiera hecho ningún juramento, ni que hubiera prestado juramento todavía. Si ese es el caso, entonces solo estaba involucrado activamente en la mafia porque su padre era un líder, y Junior se había enredado involuntariamente con la organización, y no tenía muchas opciones. Según el abogado de Frankie, su cliente y su hijo no se llevaban muy bien. Chivarse era la salida de Junior, y por supuesto, Frankie no lo aprobaría. Pero ¿qué otra opción tenía el chico? Junior no escatimó en detalles mientras seguía hablando de los protocolos de la organización, nombres en claves secretos y todo eso. Lo sabía todo, y no tenía miedo de revelarlo todo en el tribunal. Por eso dije que Frankie tenía remordimientos, pero no por sus crímenes, ni por el hecho de que fuera a pasar el resto de su vida en la cárcel. El testimonio de su hijo fue más que suficiente para encerrar definitivamente al jefe del crimen, y como bien dijo su abogado, es muy difícil para cualquier padre ver a su hijo testificar contra él. Anthony Zotola. Anthony rompió a llorar en la sala del tribunal. Nadie sabe si por el remordimiento de haber matado a su padre o porque iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero sus lágrimas no impidieron que el juez le condenara a pasar el resto de su vida en prisión. Sometió a su familia a un reino de terror. Veo la codicia y el dinero como una de las razones fundamentales por las que se cometió este atroz crimen, dijo el juez. Anthony Zotola había asesinado a su padre Sylvester Zotola, alias Sally Das. La familia Zotola estaba asociada a la familia criminal Bonanno, una de las 5 familias criminales más importantes de Nueva York. Das dirigía máquinas de juego ilegales y utilizaba el dinero que ganaba para invertir en bienes inmuebles. Pronto, Das creó un imperio inmobiliario valorado en millones de dólares. Contrató a sus 2 hijos, Salvadore y Anthony, para que le ayudaran a gestionar el negocio. El trabajo de Anthony consistía en mantener las propiedades, cobrar los alquileres y gestionar una filial de la que era copropietario con su hermano. Pero Anthony no estaba satisfecho con lo que obtenía, lo quería todo. En su codicia, Anthony decidió quitarse de en medio a su padre y a su hermano para poder hacerse cargo del negocio familiar. Sin duda, el hijo de un mafioso conocía bien el mundo del crimen y encontrar unos cuantos sicarios que secundaran su plan no fue un problema. Sin embargo, Das consiguió escapar de los sicarios de su hijo 6 veces en un año, sin saber quién iba tras su vida ni por qué. Vivía temiendo constantemente por su vida. En una ocasión, los asesinos llegaron hasta él en su casa, le dieron una paliza y le apuñalaron varias veces antes de degollarle. Das consiguió sobrevivir al ataque. En otra ocasión, los pistoleros le dispararon en la cabeza, el pecho y la mano. De nuevo, Das sobrevivió. Incluso un gato solo tiene 9 vidas. Finalmente, los sicarios lo atraparon frente a un restaurante McDonald's mientras esperaba para recoger su café. Tras el golpe, Anthony recibió un mensaje de texto del sicario que decía: «Podemos salir de fiesta hoy o mañana». A lo que Anthony respondió: «Tengo las calles de agua en un día o así». Más tarde se recuperó de un teléfono perteneciente al sicario una fotografía que supuestamente correspondía al pago de $200,000. Su hermano, posiblemente abrumado por el hecho de que Anthony hubiera estado detrás del atentado contra su vida y la de su padre, no dejaba de preguntar a Anthony por qué había hecho algo así. ¿Por qué? Anthony, hermano mío, ¿por qué? ¿Qué has hecho? Papá te lo dio todo. Lo que nos hiciste a papá y a mí es inimaginable. Anthony había destrozado a su familia y por ello le condenaron a cadena perpetua más 112 años por cargos de posesión de armas. Willem Holleder no llegó a ser llamado el gángster más notorio de Holanda, sin motivo. Aunque se negó a declarar ante el tribunal por sí mismo, sus abogados hablaron en su nombre y las palabras de Holleder muestran claramente que no tenía remordimientos por los delitos por los que había sido condenado. De hecho, afirmó que era inocente. En la declaración leída por su abogado, Holleder culpó a la campaña mediática sin precedentes contra él, instigada por sus hermanas, con la ayuda de un periodista. Parece que el gángster hubiera preferido que el juicio se desarrollara con poco o ningún frenesí mediático, y veo cómo esto podría beneficiarle. Se trata de su imagen, y una voz mediática fuerte que hable en su contra no pintará una imagen positiva del gángster. Por eso, tras ser condenado a cadena perpetua, Holleder proclamó que siempre había tenido razón. No soy culpable de ordenar asesinatos y no hay pruebas de ello. Y sin embargo, he sido condenado. No puedo sacar otra conclusión que la de que siempre tuve razón. Apodado el Narizotas,
Holleder tenía un largo historial delictivo que comenzó con el secuestro del magnate cervecero Freddie Heineken en los años 80. Pero lo que finalmente acabó con su reinado de terror fue el asesinato de 5 de sus socios criminales, incluido su cuñado. Tal vez esto fue lo que motivó a sus hermanas a volverse contra el despiadado jefe del crimen y grabar en secreto sus conversaciones, lo que finalmente selló su destino tras un largo juicio de 18 meses. Según sus abogados, las pruebas contra Holleder no le relacionaban directamente con los delitos de los que se le acusaba. Este argumento de defensa probablemente se tendría en cuenta para cualquier criminal ordinario, pero en el caso de Holleder no se trataba de si él mismo llevó a cabo los asesinatos o no, sino del hecho de que era despiadado e indiferente en su creencia de que tenía el poder de la vida y la muerte. Debido a esto, el juez decidió que una sentencia de cadena perpetua era apropiada. La reacción del público fue la esperada. La sala se llenó de gritos y aplausos cuando se dictó la sentencia y Holleder fue conducido fuera del tribunal. Sus hermanas, en cambio, no estaban de buen humor. Uno pensaría que estarían contentas de que su hermano gángster estuviera encerrado, pero quizá estaban más preocupadas por sus vidas, sabiendo que Holleder buscaría venganza y vendría a por ellas. Astrid, que había hecho la grabación, tuvo que dejar su carrera de abogada defensora y vivir en pisos francos, levando pesados disfraces. Según ella, Holleder la quiere muerta y no le culpa. Continúa diciendo que realmente se siente como Judas y que le ha traicionado, pero había que hacer algo para detenerle. Carmine Persico, el jefe de la familia Colombo, Carmine Persico, alias la Serpiente, decidió que era el más indicado para representarse a sí mismo ante el tribunal. Y sí, montó un gran espectáculo que dejó al tribunal con la boca abierta, pero no pudo evitar que el juez le condenara a 139 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Antes de dictar sentencia, el juez valoró la inteligencia de Persico diciendo: «Señor, Persico, es usted una tragedia, es una de las personas más inteligentes que he visto nunca». Y bromeaba: «Puede que Persico no fuera abogado, pero tenía fama de ser increíblemente inteligente y duro. Era un luchador y quizá por eso ascendió tan rápido hasta convertirse en el jefe del crimen más joven de una de las familias de Nueva York, la familia Colombo. Su trayectoria comenzó a una edad muy temprana, cuando abandonó la escuela para formar una banda callejera a los 16 años. A los 17, Persico ya se había labrado una reputación como alguien con quien no se debía jugar, tras golpear a un joven hasta matarlo en una pelea callejera. Por alguna razón, Persico nunca fue condenado por asesinato y se retiraron los cargos. A raíz de esto, la mafia se interesó por el adolescente y más tarde fue reclutado por un capo de la familia Colombo, primero como corredor de apuestas y usurero antes de ser ascendido a ladrón y secuestrador. Pronto ascendió en las filas de la mafia hasta asumir el cargo de capo. De capo, Persico pasó a hacerse cargo de la familia Colomba tras una tumultuosa batalla, durante la cual se ganó el apodo de Serpiente, porque se había cambiado de bando e incluso había intentado asesinar al líder de una facción que planeaba derrocar al jefe de la familia Colombo. Un agente de policía había entrado en el bar justo a tiempo para ver cómo Persico intentaba estrangular a un hombre con una cuerda. Persico huyó del lugar y nunca fue acusado porque nadie quiso hablar, ni siquiera el hombre que estaba a punto de morir. Cuando cumplió 40 años, Persico ya era el jefe de la familia Colombo, pero el precio de su repentino ascenso dentro de la organización mafiosa fue a costa de su libertad. Persico pasó la mayor parte de su vida encerrado en prisión, pero mientras que este sería el final para muchos otros jefes de la mafia, el hecho de estar encerrado no impidió a Persico dirigir la familia. Se cree que ordenó la mayoría de sus éxitos mientras estaba en prisión. Tras fracasar su teatral intento de demostrar su inocencia y recibir una condena que, según todos los indicios, equivale a una pena de muerte, Persico no se retiró de su puesto de jefe. Siguió dirigiendo la organización hasta su muerte, a la edad de 85 años. Se convirtió así en el jefe de la mafia que más tiempo ha permanecido en el poder. Thomas Pitera, el famoso sicario mafioso Pitera, hizo un espectáculo en el tribunal tras ser condenado a cadena perpetua. Sonrió a los periodistas y les levantó el pulgar. No es la reacción que cabría esperar de un hombre que va a estar encerrado en una jaula el resto de su vida. Pero para Pitera fue una victoria, porque se enfrentaba a la pena de muerte y solo consiguió librarse de ella después de que su abogado convenciera al jurado de que no considerara la pena capital, alegando que la mayoría de los asesinatos por los que Pitera fue condenado tuvieron lugar antes de que se aprobara la ley de pena de muerte.
Pitera estaba siendo juzgado por más de 60 asesinatos, pero antes de conseguir su temible fama de asesino homicida, Pitera fue víctima de acoso escolar debido principalmente a su voz aguda. Se cree que esto le provocó inseguridad y alimentó su pasión por convertirse en un buen karateca para defenderse. En 2 años, Pitera se transformó entrenándose con un renombrado artista marcial japonés. Incluso se dejó crecer el pelo para emular al famoso artista marcial Bruce Lee. Leyó libros sobre la guerra y la lucha y desarrolló una buena comprensión y apreciación de la cultura japonesa. Gracias a sus habilidades, Pitera pasó a ser conocido como Tommy Karate después de aventurarse en el mundo del crimen organizado. Pero su habilidad no era lo único que había adquirido en Japón. El entrenamiento de Pitera no sirvió para guiarle por el buen camino. Sin embargo, podría haberle enseñado otra lección. Muchas veces se ve a criminales convictos declararse inocentes cuando son condenados, a pesar de la montaña de pruebas que dicen lo contrario. Pero no Pitera, que nunca se declaró inocente, y cuando un compañero mafioso, convertido en informador, empezó a suplicar una reducción de condena tras haber sido condenado a 10 años de cárcel por 5 asesinatos, Pitera se ofendió. Según Pitera, si de verdad te arrepientes de haber matado a 5 personas, asume tu castigo como un hombre. En otras palabras, las acciones tienen consecuencias. Quizá por eso, Pitera no tuvo remordimientos cuando fue condenado. Era plenamente consciente de las consecuencias de sus actos. Y hablando de acciones, Pitera era el peor de su clase. No solo era muy meticuloso en la forma de matar, sino que sus amplios conocimientos sobre cómo deshacerse de los cadáveres le convertían menos en un asesino a sueldo que en un asesino en serie. Se dice que disponía de kits especiales para desmembrar a sus víctimas, que luego enterraba en bolsas de plástico o maletas a una profundidad suficiente para que los perros de la policía no las detectaran. Después, Pitera se quedaba con un recuerdo, como una joya que pertenecía a su víctima. No es de extrañar que se enfrentara a la pena de muerte. Sus crímenes eran tan crueles y horripilantes que justo antes de dictar sentencia, el juez dijo: «Nadie merece morir como murieron estas personas». Por fin prevaleció la justicia, pero ningún castigo puede compensar las vidas arruinadas por estos hombres. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.